El camino de los justos es como la luz de un nuevo día. Va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Está usted en la senda de los justos, con el pastor Jorge Gutiérrez Díaz. Bueno, hermanos, esta mañana vamos a estudiar un tema que es como una introducción a lo que vamos a estudiar. Gracias. Les he dicho a todos ustedes que vamos a iniciar una escuela o la academia de principios básicos para la vida nivel intermedio. Y hoy les voy a dar una probadita, nada más para que vean, para que sepan qué es la escuela de nivel intermedio. Parte de lo que vamos a ver hoy, muchas gracias. Tiene que ver con la academia de principios básicos nivel intermedio. Así es que yo voy a dar como una clasecita acerca de ese tema, un poquito acerca de lo que vamos a estar estudiando, para que todos tengan una idea de qué vamos a hablar o de qué se trata la academia. Este es uno de los principios con el cual vamos a iniciar la academia de principios básicos para la vida. Y quisiera que me acompañaran. Vamos juntos a abrir la Biblia, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. ¿Sí lo tienen todos? Bueno, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Usted lea el versículo que sigue. Bueno, este pasaje habla de los jóvenes y también de los ancianos. Y bueno, nada más faltaron los niños, ¿verdad? Pero este pasaje habla de diferentes edades. Y para todos nosotros hay un principio que se llama la atención. Y este principio es básico en la fe cristiana para jóvenes, para adultos y para niños. Todos necesitamos aprender a poner atención. ¿Y qué es la atención? La palabra o la atención es mostrar el valor a una persona concentrándose totalmente en sus palabras. Lo voy a volver a decir o leer la definición de atención para que todos lo aprendamos. ¿Qué es la atención? Mostrar el valor de una persona concentrándose totalmente en sus palabras. Eso significa atención. Les pregunto, ¿qué es atención? A ver si pusieron atención. ¿Qué es atención? ¿Lo pueden decir? Ya vieron que ya no ponen atención. Entonces, ¿por qué el principio de la atención es muy importante? Vamos a ver cómo opera la atención. Les voy a decir un número a los de este lado solamente. 01-4406 1359. Díganmelo, por favor, ¿verdad? Entonces, la atención tiene que ver en mostrar el valor de una persona concentrándose totalmente en sus palabras. Entonces, cuando uno es distraído, la distracción puede hacerte reprobar en la escuela. Un alumno distraído es un alumno que siempre va a reprobar en sus exámenes. La distracción en el volante te puede hacer chocar. Probablemente aquí haya gente que haya chocado porque se distrajo en el volante, ¿verdad? Entonces, cuando te distraes, pierdes. Y la atención es un principio bíblico para la gente que triunfa, para la gente exitosa, ¿verdad? En cada área de la vida, si alguien es triunfador o es exitoso o un campeón, tiene el principio de la atención. Nadie triunfa en este mundo sin tener este principio de la atención. Cuando tú eres atento, puedes captar todo lo que te están diciendo, enseñando, y le llevas un año luz a los que no ponen atención, ¿verdad? Los que no ponen atención son los retrasaditos, ¿verdad? Los distraídos son los que siempre reprueban en todo. Y en lo espiritual también hay gente distraída. Siempre en la congregación vamos a encontrar gente que siempre está distraída. Entonces, si te distraes, pierdes. Si pones atención, ganas. Este es un principio de éxito. Así es que si usted va a hacer alguien muy eficaz en este mundo, alguien muy importante en este mundo, tendrá que aprender a poner atención.
No sé si le pasó a usted que su mamá lo mandó a la tienda a comprar azúcar y trajo sal, ¿verdad? No sé si le ha pasado a usted que su jefe le pide una cosa y usted hace otra. ¿Sí le ha pasado eso o no? Hay mucha gente muy distraída, ¿verdad? Y hay gente que le hablas y le dice, y al ratito te pregunta, ¿qué? Y le vuelves a decir, ¿no? Por ejemplo, algo simple, te dan un correo, ¿no? Te dan el correo, visionario2000jorge@gmail.com. Y dice, ¿cómo? Visionario2000 con número jorge@gmail.com. ¿Visionario qué? Visionario2000 jorge@gmail.com. Y la persona que sufre de distracción es una persona que pierde su tiempo también porque no hace bien las cosas que se le piden, porque no se concentra en las palabras de la persona que está hablando. Entonces, este tema que les voy a compartir ahora, yo se lo acabo de compartir a Shabbat y a Yirmiyahu y me senté con ellos y les dije, yo no les tengo que repetir 3 veces la misma cosa, porque ustedes tienen que aprender a poner atención. Si ustedes no ponen atención, ustedes serán fracasados en la escuela, fracasados en el trabajo, fracasados en la profesión, en lo espiritual, y lo peor, que así como somos distraídos, de esa manera oímos a Dios. Entonces imagínense a alguien que oye a Dios distraído. ¿Cuándo capta lo que Dios le quiere decir? Pasan los años y se le van los años y nunca comprende. Entonces, el significado de la palabra atención en hebreo es gadash y significa parar las orejas, como este caballo que vamos a ver aquí. Cuando un caballo para las orejas, ¿todavía no lo tienes? Okay. Cuando un caballo para las orejas, semejante a los perros, si usted tiene perro, usted se ha dado cuenta que, por ejemplo, hay un ruido y luego el perro levanta sus orejas, ¿verdad? Todo perro, cuando oye un ruido extraño, levanta sus orejas. Los caballos hacen lo mismo. También el burro hace lo mismo, a pesar de que es burro. Si usted observa un burro, los burros cuando escuchan algo extraño o van a poner atención, paran las orejas. Lo mismo que los caballos y los perros. ¿Por qué? Porque en hebreo atención significa parar las orejas. Entonces, un alumno cuando está en clases y tiene esta atención, está parando las orejas, ¿verdad? Un cristiano cuando está escuchando la palabra, para las orejas porque quiere recibir lo que es la enseñanza. Entonces, cuando nosotros estamos poniendo atención o no estamos poniendo atención, voy a poner un ejemplo. Cuando una persona no está poniendo atención, está sentada con una postura como así, ¿no? Algo así como, está escuchando pero está así. Pero cuando captan su atención, ¿qué pasa con nuestro cuerpo cuando ponemos atención? Estamos así sin poner atención. Pero cuando alguien capta nuestra atención o algo capta nuestra atención, nosotros nos ponemos derecho. Y una vez que te pones derecho, hacemos esto. Nos acercamos. Entonces, primero estamos así sin poner atención. De repente algo capta nuestra atención, nos ponemos derecho y una vez derecho, paramos oreja, ¿verdad? Mientras no tengamos. Ahora, hay gente que tiene esta virtud como principio de poner atención. Y hay gente que ni en la escuela ni en ninguna son distraídos. Toda la vida son distraídos. No se concentran en poner atención en lo que quieren aprender. Bueno, entonces los caballos también estiran el cuello como nosotros. Y cuando un caballo estira el cuello, ¿verdad? La raíz latina para atención es tendere. Digan conmigo como que va a tender ropa, tendere. La palabra latina para atención significa estirar esforzándose el cuello. Nosotros no estiramos el cuello como los caballos. Pues ahí está, ¿verdad? Bueno, el caballo cuando estira el cuello, acuérdense, primero pone atención parando las orejas. Pero cuando estira el cuello, el caballo se esfuerza. Esto es la palabra latina tendere, que significa estirar el cuello esforzándose hacia adelante.
Nosotros hacemos lo mismo. Cuando alguien capta nuestra atención, nos acomodamos y nos acercamos. Tendere, acercamos el cuello, ¿verdad? Tendere. Entonces, el diccionario dice que atención es la habilidad para poder concentrarse mentalmente. Eso es lo que dice el diccionario. Cuando nosotros ponemos atención, tenemos la habilidad para concentrarnos mentalmente. No sé si les ha pasado que a ustedes les cuesta concentrarse, o a veces estamos, por ejemplo, no sé si les ha pasado, estamos leyendo la Biblia y estamos pensando en otras cosas. O está haciendo cierto trabajo, o como algunos, ¿no?, que están aquí pero no están aquí, ¿verdad? Porque su pensamiento está en otro lado, porque no tienen la habilidad para concentrarse mentalmente. Entonces, el que tiene la atención como virtud, deviene de esa atención un buen cristianismo. Alguien que no se puede concentrar para escuchar lo que Dios le está diciendo, deviene un mal cristianismo. Entonces, es tan importante la atención. Y Dios espera que cada uno de nosotros tengamos esta virtud de ser atentos, ¿verdad? Porque cuando nosotros somos atentos, pues entonces podemos parar orejas. Ahora bien, ¿cómo ordena Dios la atención? O sea, ¿qué enseña la Biblia acerca de esto, de este principio de la atención? Dios espera que su pueblo atienda su voz, o sea, lo aprenda a escuchar. Y vamos a leer Salmos capítulo 78, versículo 1, por favor, abran su Biblia, Salmos capítulo 78, versículo 1. Normalmente los profesores cuando dan clases, bueno, algunos dicen, bueno, muchachos, vamos a empezar la clase. Dice, tengo un profesor que dice, bueno, empecemos hablando de la clase pasada. A ver, fulano, ¿de qué hablamos la clase pasada? No se acuerda, ¿no? A ver, fulana, ¿de qué se trató la clase pasada? No saben qué se trató la clase pasada. Entonces, hay una persona que pone atención y dice, a ver, tú, ¿de qué se trató la clase pasada? Sí, profesor. Usted dijo que la moral y tocas toda la clase, el fulano, y todos se quedan, órale, ¿cómo sabe tanto? No es que sepa tanto, lo que pasa es que él sí pone atención. Usted puede ser un cristiano que nunca ha puesto atención a la fe cristiana. Y lógicamente, todo lo que se le ha enseñado, usted no lo puede retener. ¿Qué pasa con ese cristianismo? Pues se convierte en un cristianismo muy errado. Por eso hay cristianos que toda la vida están errando. Consecuencia de no poner atención. Ok. Lo que les decía acerca de parar oreja, lo vamos a aplicar con el Salmo capítulo 78. Si quieres deja ahí cada quien que busque en su Biblia, Salmo 78, versículo 1. ¿Sí están ahí, mis hermanos? A ver, vamos a hablar acerca vamos a descubrir qué partes de este versículo hablan de atención. Dice el versículo 1, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. ¿Cuáles son las dos palabras que habla de atención? Escucha, pueblo. La primera es escucha. Y para escuchar hay que poner ¿qué? Atención. Porque si no pones atención, lógicamente no puedes escuchar. ¿Qué dijo? Te lo vuelvo a decir. Visionario 2000, Jorge. ¿Visionario qué? Escucha. Cuando alguien te diga algo, escúchalo para que puedas captarlo. Pero luego menciona la palabra latina para atención, tendere, estirar el cuello. Note lo que dice, escucha pueblo mío mi ley, y luego que dice, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Eso inclinar es eso. Una cosa es que tú estés poniendo atención y otra cosa es que te inclines a poner atención. Entonces, cuando el pueblo de Dios, o sea, los cristianos, tienen atención a lo que Dios dice, su vida va a cambiar. Porque la Biblia dice que hay dos tipos de oyentes, ¿verdad? Y es tan importante
entender que Dios pide a su pueblo que le ponga atención. ¿Cómo? Escuchándolo, y dos, inclinándose para oír. Si nosotros no hacemos esto, vamos a tener fracasos en nuestra vida cristiana. Bien, ahora hay otro pasaje en Deuteronomio capítulo 31. Vamos para allá, por favor. Deuteronomio capítulo 31, versículo 10. ¿A cuánto les gusta sacar 10 en la escuela? Si les gusta sacar 10, son de las personas adelantadas o de los atrasaditos del salón, ¿verdad? Es triste cuando un cristiano es de los atrasaditos del salón, ¿no? Y todavía dice, soy cristiano gracias a Dios, ¿verdad? Y es de los peorcitos en la escuela porque no pone atención. Entonces vamos a todos a ¿es Deuteronomio 28 qué? 28:1. Bueno, si yo tuviera una mente infinita nunca me equivocaría, pero está bien claro de que mi mente no es infinita, ¿verdad? Es mi mente finita y por eso me estoy equivocando. Bueno, pues usted también se equivoca. Es 28:1. Vamos a usar aunque no es ese. Dice así: acontecerá que si oyeres atentamente, que tiene que ver con la atención, ¿verdad? Atentamente la voz de Jehová tu Dios. Entonces, para poder guardar el mandamiento, yo tengo que poner atención al mandamiento, que es lo que está pidiendo el mandamiento. Si nosotros no ponemos atención, no podemos guardar el mandamiento, ¿verdad? Entonces, es básico que Dios está pidiendo una atención a su palabra. Entonces, el cristiano debe de tener la mayor atención para poder guardar el mandamiento. Yo no sé qué mandamiento guardar si yo no conozco los mandamientos. Para poder guardar los mandamientos, primero los tengo que conocer. Y para conocerlos tengo que escuchar exactamente qué es lo que Dios está pidiendo. Entonces, la Biblia repite este verbo constantemente en toda la Biblia. Primeramente a Dios pide atención. Es decir, todo cristiano debe poner atención a Dios. Por eso Dios nos habla a través de la Biblia. Ahora, la segunda cosa que Dios le pide a un cristiano es poner atención a sus padres, es decir, a papá y a mamá, ¿verdad? Vamos a leerlo, Proverbios capítulo 1, versículo 8. ¿Sí estamos allí, hermanos? Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre. Si se dan cuenta, primero es la atención a papá y luego es la atención a mamá. ¿Qué sucede cuando un cristiano no oye a sus padres? Bueno, la Biblia dice que va a padecer dolor, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado esas historias donde mamá y le dice al hijo, ¿verdad? Hijo, no te cases con ella, ¿verdad? Y el papá le dice, ¿verdad? Hijo, no te cases con ella. Pero la amo, papá, sí, pero yo no sé qué siento, pero no sé, pero yo no quiero que te cases con ella. Y el hijo se casa con ella. A los 3 meses llega llorando a su casa. Mamá, quiero hablar contigo. ¿Qué pasó, hijo? Tenías razón, mamá. ¿De qué, hijo? Ya no la aguanto. ¿A quién? ¿De qué estás hablando, hijito? De mi esposa. Ya no la aguanto. ¿Cómo, hijo? ¿Por qué ya no la aguantas? Mamá, tenías la razón. Ya no la soporto. Me quiero divorciar de ella. Y dice la mamá, hijo, te lo dije. Tu papá te lo dijo, pero no quisiste poner atención. ¿Sabe cuánta gente viene a la iglesia y no pone atención? Usted debe de cuidarse de esos cristianos, porque lo peor es que no ponen atención y todavía distraen al de al lado. Yo digo que si vas a no poner atención, está bien, sé tú así, ¿verdad? Pero no te pongas hasta adelante distrayendo a medio mundo. Pero en todos los lugares, en la escuela siempre hay uno que está hablando el profe y ahí está. El profesor está dando la clase y ahí está distrayendo al otro. Y hay otro, y si no, ahí está enviando papelitos. Y si no, está enviando mensajes, ¿verdad? Está enviando mensajes al de al lado. Pero siempre hay alguien que te quiere robar la atención. Pero un principio que no debe de faltar en un verdadero cristiano es la atención primero a Dios y luego a sus padres.
Esto es un principio. Esto no tiene nada que ver con lo que si te gusta o no te gusta. Esto no es una moda espiritual. Esto que estamos hablando ahorita no es, yo siento que este mensaje no es para mí. Aquí no entra nada de tus sentimientos, ni de tus unciones, ni la unción del chicle, ni la unción de la patada, ni la unción de la regadera. Aquí no entran las unciones actuales. Esto es palabra de Dios. Dios te está hablando a ti, hijo, obedece a tu padre, oye la instrucción de tu padre y no menosprecies la enseñanza de tu madre. Nosotros como jóvenes a veces que pensamos saberlo todo, ignoramos la voz de papá y la voz de mamá, pero Dios nos pide a los cristianos que oigamos la voz de nuestros padres. La tercera atención, a quien debemos de poner atención, es a nuestra conciencia. Todos nosotros tenemos una conciencia que cada que decimos algo, nuestra conciencia nos dice, eso que dijiste no está bien. Cada que hacemos algo nosotros, nuestra conciencia interna nos dice, eso que hiciste no es correcto. Y nuestra conciencia son los 10 mandamientos en nuestro interior. Allí están. Dios puso los 10 mandamientos en nuestro interior y en nuestra conciencia. Y cuando nosotros mentimos, nuestra conciencia nos dice, lo que dijiste no es verdad. Y una persona que oye su conciencia se puede detener y apartar de cualquier acto, de cualquier palabra, de cualquier comportamiento equivocado, porque su conciencia, nuestra conciencia nos habla. Cuando nos habla nuestra conciencia, uno tiene que parar oreja a la voz de la conciencia. ¿A cuánto les ha hablado su conciencia? De repente te molestas con algún hermano de la iglesia y tu conciencia te empieza a decir, vas a orar y tu conciencia te dice, pide perdón a la hermana o el hermano con que te molestaste. Y tú te pones a orar y no le haces caso a tu conciencia. Terminas de orar y la conciencia te vuelve a hablar, no has pedido perdón. Ya te vas de la iglesia y tu conciencia te habla, no le pediste perdón. Y entonces nuestra conciencia siempre nos está hablando. Y cuando un cristiano sabe oír a Dios, sabe oír a sus padres, sabe oír su conciencia. ¿Cómo apagamos la conciencia? Nos habla, ese acto estuvo mal. Y nosotros lo ignoramos, ¿verdad? Tienes que pedir perdón de ese mal acto y lo ignoramos, y lo ignoramos y lo ignoramos y apagamos la voz de nuestra conciencia. Y es cuando Satanás roba la conciencia al cristiano. Cuando Satanás nos roba nuestra conciencia, ya no tenemos nosotros un límite, nosotros nos desenfrenamos. Por eso tenemos que aprender a oír nuestra conciencia. Vamos a ver el pasaje bíblico acerca de oír la conciencia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Si usted ofende a un hermano y le pide perdón a Dios por esa ofensa, ¿está haciendo lo correcto? ¿Sí o no? Si usted ofende a un hermano, vamos a suponer, Pablo ofendió a Pedro y Pablo reconoce que hizo mal y va y le pide perdón a Dios. ¿Hizo lo correcto, sí o no? No, ¿verdad? Porque a Dios no fue el que ofendió, al que ofendió fue a Pedro. Cuando uno ofende a alguien, uno tiene que ir a pedir perdón a quien le ofendió. Pero la gente que no tiene conciencia lastima a su hermano, lastima a su hermana y luego le dice, Dios, perdóname en el nombre de Jesús, amén. Y esas personas van perdiendo la conciencia, dejan de oír a Dios y dejan de oír su conciencia. Porque si uno ofende a alguien, a ese alguien le tiene que pedir perdón y apartarse. Mire qué dice el versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ustedes lean el 19. Ojo que dice el versículo 20. Pero si nuestro corazón no nos reprende, si nuestra conciencia no nos reprende, mayor que nuestra conciencia es Dios y Él sabe todas las cosas. Entonces, la conciencia nos trae nos habla y nos hace sentir mal y vamos y pedimos perdón. En el matrimonio se da mucho. Cuando nos molestamos en el matrimonio, ¿te molestas con tu pareja? Hay un conflicto entre pareja y entonces uno de los dos fue el culpable o es
el que originó ese pleito. Pero cuando esa persona le habla a Dios a su conciencia y dice, quiero pedirte perdón porque reconozco que yo hice esto en contra tuya. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente el otro dice, está bien, te perdono, no hay problema. Pero hubo alguien que reconoció porque su conciencia le habló. Pero dice la Biblia que si tu conciencia ya no te reprende, mayor es Dios que te tendrá que reprender. Porque hay gente que no entiende hasta que ya mete la pata, ¿verdad? Y le da sida. Entonces dice, ahora sí ya le voy a parar, ¿verdad? Ya que tiene sida, ahora sí dice, voy a oír mi conciencia. Y el hombre es así, ¿verdad? Pero no tenemos que esperar a que nos decida para escuchar nuestra conciencia, porque Dios te está hablando. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de otro tipo de atención, y que es la atención ya no a la conciencia, sino a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? La Biblia habla acerca de que nosotros tenemos que poner atención a los ancianos de la congregación. Toda congregación tiene líderes principales, los cuales la Biblia llama ancianos. En toda organización existen los ancianos. Los ancianos son los dirigentes de las congregaciones. Y la Biblia pide que los feligreses o las ovejas aprendan a oír la voz de los ancianos, ¿verdad? Porque si tú no aprendes a oír la voz de los ancianos, entonces vamos a decir, a mí me vale lo que diga el pastor, ¿verdad? O a mí me vale lo que diga el líder, ¿no? A mí no me importa lo que diga fulano de tal. En esta congregación tenemos en cada ministerio un dirigente, uno que está dirigiendo, ¿verdad? En el grupo de alabanza tenemos a nuestro hermano Raúl, que dirige los grupos de alabanza, ¿verdad? En el grupo de liberación tenemos a la hermana Marina, que dirige el grupo de ministerios de liberación. Y así con todos los grupos hay un dirigente, ¿verdad? Pero un buen cristiano tiene atención a las voces de los dirigentes. Uno que no pone atención, lo que diga el anciano, lo que diga el dirigente, le vale sombrilla, ¿verdad? Vamos a leerlo, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5. ¿Sí están allí, hermanos? Ojo aquí, igualmente, jóvenes, está sujetos ¿a quiénes? Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a poner un ejemplo ahorita. Le vamos a pedir al hermano Raúl que les dé una orden a todo el grupo de alabanza. Pase aquí, hermano Raúl, y dale una orden a todo el grupo de alabanza, X orden, que tú quieras, la que quieras darle, pero que se vea visible, que se escuche y que se vea el movimiento de ellos. Dales cualquier orden. Ok, si ustedes se dieron cuenta, ellos recibieron una orden y como están dentro del ministerio y él es el dirigente de este ministerio, ellos están atentos a su voz. Un cristiano sin este principio, vamos a hacer que ustedes dos, Juan y los trompetista y chofarista, siéntense como si no dieron la orden, ¿verdad? Entonces, ellos son parte del grupo de alabanza, pero no estuvieron atentos a la voz de su líder. Entonces, estos tipos de cristianos normalmente no atienden a la voz de los ancianos. Y cuando un cristiano no atiende a la voz de los ancianos, de la misma forma no atiende a la voz de Dios, la voz de sus pastores y la voz de sus dirigentes. Hay gente que dice me vale, digan conmigo todos me vale. ¿Qué pasa cuando una persona dice a mí me vale? Pues ya no puede atender a la voz de su dirigente. Y Dios no quiere que los cristianos de esta congregación tengan una actitud de me vale, sino aprendamos a oír la voz de los ancianos. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, una cosa es pararse de pie con una actitud correcta y otra cosa es ponerse de pie con una mala actitud. Así, ya va a empezar. Pueden sentarse y ahora ustedes vas a volver a dar la misma orden, pero todas ustedes mujeres se van a poner de pie y van así, ya va a empezar, ¿sale?
¿Sí me explico? O sea, se da cuenta que no es lo mismo obedecer con una actitud correcta de atención a obedecer con una actitud de me vale. Hay gente que obedece, pero con otra actitud. Vamos a leer, así, gracias, pueden sentarse, 1 Timoteo capítulo 5. Vamos ahora a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Si ustedes se dan cuenta, estudiar los principios bíblicos pareciera que muchas veces no es tan ameno, tan agradable, pero estas verdades son eternas. Esas son las cosas que Dios manda que hagamos como iglesia. ¿Cuántos están gozando, hermanos, con la palabra de Dios? 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Aleluya. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Sí lo leyeron? Ok, entonces, Dios me pide a mí que yo ponga atención, no solamente a Él, también a mis padres, pero también me pide que a los ancianos de la congregación y a los que son buenos para hacer esta función de ancianos, dice que los tenga dignos de doble honor. Es decir, si está hablando tu autoridad, ejemplo, lo que yo hago en mi salón, yo soy jefe de grupo de mi salón. Y entonces hay uno que siempre echa a perder la clase, quiere estar hablando y no se calla. Entonces el profesor está hablando y el profesor ni lo pela. El profesor está dando su clase bien animado, bien apasionado con su filosofía, él, ¿verdad? Pero está haciendo aquí distracción. Entonces yo le digo, o vete allá afuera a platicar, no, pero deja la clase, pues. Bueno, ya se calla un ratito, ¿verdad? Entonces, cuando una persona no pone atención, distrae a los demás, y la distracción trae fracaso a la vida de las personas. Y Dios no quiere que tú fracases, por eso hay que poner atención. Entonces, Dios te está hablando en este momento a través de su palabra que pongas atención a los ancianos de la iglesia. Y no digas, ese hermano Anselmo se pasa pidiendo reporte cada rato. Está loco. Está loco. ¿Verdad? O el hermano Raúl ya se pasó. Primero nos citaba a tal hora, ahora nos cita a esta hora. Ya la hermana Marina, ¿sabe qué tiene ya? Puro liberación de demonios, ya me cayó mal. Antes nos citaba media hora, ahora quiere que estemos una hora antes del culto, como ella no hace nada. Entonces, ¿qué sucede? Empezamos a violar el principio. Ahora, usted trabaja. Si usted tiene un patrón, su patrón le da órdenes. Y si usted es un hombre que pone atención, su patrón lo tiene a usted en gran estima, porque los patrones o las personas que trabajamos para ellos califican quiénes son sus empleados más atentos. Si usted en el trabajo no pone atención también, su patrón nunca le va a dar privilegios. Y a otros les va a dar otros privilegios, les va a hacer aumentos de sueldos, les va a dar más privilegios, y a ti te va a cargar más responsabilidades. Pero cuando sabes poner atención a tu patrón está contento contigo. Y la Biblia dice que un cristiano debe de honrar a su patrón, mayormente si es cristiano. No porque tu patrón no sea cristiano no lo vas a honrar, al contrario, si tu patrón es cristiano, más lo debes honrar. Bueno, espero que Dios esté ministrando nuestra vida, hermanos. Ahora, otra más, ¿en qué nos pide Dios la atención? Presta atención a tus autoridades civiles. Dios nos ha puesto autoridades civiles y estas autoridades de repente nos paran, ¿verdad? La patrulla nos para, nos pide licencia, ¿verdad? Nos pide tarjeta de circulación. Y cuando una autoridad nos pide licencia y tarjeta de circulación, pues ¿qué tenemos que hacer? Como buenos cristianos, pues sacar tu cartera. Y aquí está, oficial, ¿cómo se llama? La del manejo de... Licencia de manejo, aquí está mi licencia de manejo. ¿Su tarjeta de circulación? Sí, cómo no, aquí está mi tarjeta de circulación. Es todo, señora. Bueno, muchas gracias, oficial. Hasta luego. Pero si vamos a ir, su tarjeta de circulación, por favor. Oiga, mira qué horas son, llevo prisa y usted está aquí molestando, hombre, ya.
Y luego, ¿qué le pasa? ¿Por qué no agarran mejor a los bandidos? Acaban de asaltar un banco y usted no hace nada. Yo no robo, yo no hago nada y tú estás pidiendo a mí licencia. ¿Qué le pasa, Señor? Esa actitud equivocada es falta de no entender el principio bíblico. Dios te pide que pongas atención a estas autoridades que Dios ha establecido. Vamos a leerlo, Proverbios capítulo 8, versículo 33. Está bien bueno el culto, hermanos. No hay mucho grito, pero está muy bueno. De eso se va a tratar la academia a nivel intermedio, de principios básicos para la vida, de estas cosas. Si están allí, por favor, ¿alguien lo puede leer? Que se ponga de pie en voz alta. Yo sé que ya está, bueno, lo van a poner en la pantalla, pero ¿alguien lo lee en voz alta? Amén. Esa es otra versión, ¿verdad? ¿O es 60? ¿Es 60? Ok. No sé si alguien tiene otra versión, que se ponga de pie y lo lea fuerte. ¿Sí? Ok, si ustedes se dan cuenta, entonces, ¿con qué palabra empieza acerca de la atención? Atiende, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que atender ¿a qué? A la corrección, ¿verdad? A la enseñanza, a la sabiduría. Cuando uno es cristiano y alguien te corrige y tú eres una persona que aprendiste el principio de estar atento, normalmente vas a recibir esa corrección, esa sabiduría, esa enseñanza. Pero la Biblia habla de un hombre que es corregido y rechaza la corrección. Vamos a leerlo, Proverbios 29:1. Mire qué actitud a veces tomamos en lugar de atender a la corrección o recibir la corrección correctamente. Dice el versículo 1, el hombre que reprendido endurece la cerviz. ¿Qué dice? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta persona normalmente que no pone atención cuando es reprendido, de repente dice será quebrantado. Entonces, hay cristianos que fracasan cuando los corrigen. Una forma de saber qué tan sabio eres es cómo recibes la corrección. Si eres una persona necia, cuando alguien te corrige, me voy de la iglesia. Esta iglesia es del diablo. Ya se echó a perder. ¿Por qué, hermano? Es que me están corrigiendo. Y ya me voy y enojado, indigna la hermana, ¿verdad? Una gran indignación porque se le corrigió. Hermano, usted cuando se le corrija, recuerde, le están poniendo su medicina. Pero si tú rechazas tu medicina, de repente serás quebrantado y no habrá para él medicina. Se va a quedar de necio toda su vida. ¿Quieres quedarte de necio toda tu vida? Si no quieres quedarte de necio o de necia toda tu vida, te lo dijo tu papá, te lo dijo tu mamá, te lo dijo Dios en su palabra, te lo dijo tu pastor, te lo dijo las autoridades y sigues de necio, dice la Biblia, de repente no habrá para él medicina. Hermanos, Dios quiere curarte, pero algunos de ustedes son irreverentes, no saben respetar a sus autoridades. Son como Coré. ¿Y qué se está creyendo Moisés, pues? Ese Moisés con su varita, ¿no? Ya me tiene hasta aquí. Está loco. ¿Qué acaso cree que solamente Dios habla por su boca? Ese loco Moisés, ¿no? Algunos de ustedes así se expresan de sus líderes. Ese mi líder ya se pasó, ¿no? Está loco mi líder. Ese pastor ya está loco. Ahora acá vamos a ir a asolar la ciudad. Ya se enloqueció. ¿Quién sabe qué le pasa? Primero vino, luego aceite, ahora sal. Y ahora con qué nada más falta que agarre cilantro en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué pasa con la persona? No aprende a honrar porque no sabe poner atención. Si usted es cristiano, usted sabe honrar. La Biblia dice, al que honra, honra. Y al que respeto, respeto. Y hay en la casa del Señor instrumentos de honra e instrumentos de deshonra. Hay gente que según lo honra a uno, pero son más falsos que cualquier cosa. No son sinceros. Cuando alguien te honra de verdad. La honra no te guarda secretos. Dice un dicho por allí, si un amigo te guarda secretos es porque no confía en ti. Y si no confía en ti es porque no es tu amigo. Cuando tú honras a alguien, tú no le guardas secretos.
Entonces, la honra tiene que ver con la actitud de aprender a escuchar qué dice la palabra. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por doble honor. Sí, claro, los líderes de la congregación tienen 2 ojos igual que los tuyos, tienen nariz igual que la tuya, respiran el mismo aire que tú, pero tienen un lugar que Dios los ha puesto honrándolos, porque Dios honra a los que le honran y da gracia a los humildes, pero resiste al soberbio. No te quedes enfermo toda la vida, recibe la medicina de la palabra de Dios y cúrate. Y el pueblo dijo, amén. Bueno, pero hoy en día la gente busca más la tembladera. Me tocó, aleluya. ¡Ah! Eso es lo que busca la gente. Pero en esta congregación sí buscamos a Dios, pero buscamos los principios de la palabra de Dios. Porque el Señor Jesucristo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesucristo dijo que echaba fuera a los demonios con la palabra. Entonces, lo que les estoy enseñando es la palabra. Y no importa si no tiemble. ¡Ah! Importa que la guardes en tu corazón y la practiques. Y no ha acabado. Presta atención a tu patrón. Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Yo quiero animar a todos los que trabajan. Escuchen esto a los que trabajan. Colosenses capítulo 2, versículo, es Colosenses 3:21, perdón. ¿Sí estamos? Mire lo que dice la Biblia. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Ustedes el versículo 22? Noten bien que es importante esto. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Amos terrenales significa patrones. Son tus amos, tus patrones. Entonces, si tú tienes un patrón y eres cristiano, tienes la responsabilidad de obedecerlo en todo lo que te pide en el trabajo y de honrarlo y hacer uno de los mejores trabajos de todos tus compañeros. Es muy triste cuando un cristiano en su trabajo se desempeña mal. La gente dice, yo no entiendo porque él es cristiano, pero mira la clase de trabajos que hace. Son cristianos que no tienen calidad a la hora de trabajar. Cuando uno es bien enseñado, su trabajo también lo honra. Y el trabajo que uno realiza lleva el sello de tu persona. Algunos de ustedes tienen patrones que se pasan de listos, patrones que a veces no son justos, son injustos, pero eso no te da el derecho de no honrarlos. Usted trabaje bien. ¿Para qué? Para que sea exaltado el nombre del Señor, porque la forma en que tú trabajas exalta el nombre de Cristo. Tu cristianismo está en la forma que obedeces a tu patrón. Ahora sí, voy a terminar resumiendo estos 6 principios en la persona de Jesús. Y vamos a empezar con el primero. Jesús nunca hizo algo sin escuchar a Dios. Ojo, el ejemplo. Todo lo que Jesús hacía, decía, lo oí de mi Padre. En otras palabras, desde pequeño Jesús escuchó las Escrituras. La Biblia dice que él estaba de 12 años y él escuchaba las Escrituras. Y eso habla de que Jesucristo, antes de hacer algo, escuchó a Dios. Yo no sé cuántas veces se te tiene que decir la Biblia para que la puedas practicar. Pero algunos de ustedes, por ejemplo, han recibido una enseñanza y todavía no la practican. Y ya la sabes, pero no la practicas. La escuchas,
pero no la pones en práctica. ¿Por qué? Porque en realidad no pones atención a lo que Dios te está diciendo. Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. ¿Están allí, iglesia? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Ustedes lean el 17? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Ustedes, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces, si se dan cuenta, Jesús estudió las Escrituras y crecía en sabiduría porque estudió las Escrituras. No sé si, hermano Raúl, me puedes ayudar para hacer un ejemplo de la importancia, trae tu Biblia, por favor, de la importancia de estudiar las Escrituras. ¿Puedes bajar esa bocina y ponerla? Si un cristiano no conoce las Escrituras, ¿cómo las podrá guardar? Es imposible. Sí, pon allí. ¿Y le puedes ayudar? ¿Te puedes subir tú allí? ¿Sí? Ahora, imagínense ustedes en el tiempo del Señor Jesús. Jesús tenía 12 años y ya leía las Escrituras. Dice la Biblia que sus padres lo fueron a buscar porque estaba en el templo escuchando a los ancianos. Ojo, Jesús estaba en el templo escuchando a los ancianos. Y dice la Biblia, los ancianos se admiraron de Jesús de cómo los escuchaba. Imagínate un niño de 12 años, los ancianos de aquel entonces, los rabinos, enseñando, los rebes, los grandes maestros de las Escrituras, enseñando la palabra, y un niño de 12 años en medio de la multitud escuchando las Escrituras. Jesús tenía 12 años. Vamos a hacer como si estás meditando, leyendo en un pasaje de la Biblia. Cuando un cristiano atiende a la Biblia, sabe que Dios le está hablando, que Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de su palabra. Dios no te va a hablar más, más aparte de otra forma, más que de su palabra. La palabra de Dios es la forma en que Dios te habla. Por eso se llama la palabra de Dios, porque es el medio que Dios usa para hablar a su pueblo. Entonces Jesús de 12 años atendía la palabra de Dios, y atendía la palabra de los ancianos. Y como carpintero, él trabajaba en una carpintería. Y esto que les voy a decir es muy importante que lo tomen muy en serio y muy en cuenta todos los que tienen de cierta forma un interés por progresar. La familia de Jesús tenía un negocio familiar. El negocio familiar de la familia de Jesús era la carpintería. De allí que es importante que usted tenga un negocio familiar, porque un secreto para triunfar económicamente es, aparte de tu empleo, es tener un negocio de la familia. Porque en la casa de Jesús había un negocio familiar, y ese negocio familiar era la carpintería. Y los trabajos que hizo Jesús de la carpintería fueron los mejores trabajos. Imagínate cómo crees que quedaban las mesas que Jesús hacía. ¿Cómo crees que eran las sillas que Jesús hacía en la carpintería? Si te las puedes imaginar, eran bien hechos, eran hechos con la mayor calidad. Usted trabaja, usted también tiene a Jesús, y también tiene por Padre a Dios, y también cree que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Si están aquí o no? Y entonces, como resultado, usted puede hacer un buen trabajo, usted puede darle la honra a Dios. Bien,
Jesús también escuchó su conciencia. Jesús escuchó Jesús demostró la atención que tenía a la palabra de Dios. Es decir, Jesús cumplió las 6 cosas. A los ancianos, a sus padres, a sus patrones, a todas las áreas que les he dicho, Jesús puso atención. ¿Cómo podemos terminar este tema? Bueno, la importancia que Dios le da al oído es tanta que la misma Biblia habla que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando se habla del oído, se hablan de 2 tipos de oídos. El oído natural, humano, con el que oímos los sonidos, y el oído espiritual, con el que oímos a Dios. Cuando ya eres cristiano, tienes el oído espiritual y sabes cuando Dios está hablando. Cuando Dios te está hablando, tú sabes que tienes ese oído porque sabes que Dios te está hablando. Pero el que no tiene oídos espirituales tiene oído solamente natural. Por eso la Biblia dice, si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Usted debe de saber cuándo Dios le está hablando, si usted tiene oído espiritual. Entonces, hoy hemos estudiado uno de los principios, de 6 principios que vamos a estudiar en la Academia de Principios Básicos para la Vida, para todos aquellos que ya terminaron su escuela o su academia a nivel básico con el hermano Chirino, Anselmo y Joel. Si usted ya terminó esos estudios, usted va a poder estudiar conmigo y este material lo va usted a tener y va a ver qué maravilloso es descubrir principios bíblicos. Solamente les quise dar una probadita. Gracias, hermano. Démosle un aplauso a nuestro hermano que nos ayudó. Póngase de pie, vamos a orar. Y por favor repitan todos conmigo. Atención. No, que pongan atención, dije. No, que pongan atención por lo que vamos a repetir. Nunca aprendemos a estar atentos. A ver, ahora sí quiero que repitan, por favor. Nunca aprendemos a estar atentos a otros si no aprendemos a estar atentos a Dios. ¿Ven el principio? Primero ponemos atención a Dios que no vemos y después ponemos atención al hombre que sí vemos. Muy bien, después de haber estudiado esto, me gustaría que oráramos para que Dios nos dé el principio de atención. Amén. El camino de los justos es como la luz de un nuevo día. Va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Está usted en la senda de los justos con el pastor Jorge Gutiérrez Díaz.